Damos inicio al módulo 2 del curso de manejo y dispensación de antibióticos. Este módulo está enfocado en las buenas prácticas de dispensación. A su vez, trata algunas generalidades como lo son las generalidades de la dispensación de antibióticos, los mandamientos del consumo de antibióticos y los programas de optimización de antimicrobianos. Cuando hablamos de generalidades de la dispensación, decimos que es la dispensación. La dispensación no es más que la entrega de un medicamento o un dispositivo médico en las oficinas de farmacia por parte de un personal calificado. Cuando decimos que es un personal calificado, son todos aquellos auxiliares o regentes de farmacia que tienen una formación profesional que les permite realizar este tipo de acción. De acuerdo a nuestra legislación, cuando es requerido una información adicional en estos procesos de dispensación, debemos de solicitar la intervención del químico farmacéutico, quien es el profesional legalmente autorizado para realizar este tipo de intervención. Entonces, ¿qué buscan estos en la dispensación? ¿Qué buscamos? Condiciones de almacenamiento. Cuando hablamos de condiciones de almacenamiento es garantizar que podamos nosotros brindar la información necesaria de cómo sería el correcto almacenamiento de los medicamentos, es decir, alejados de sitios húmedos, fuera de condiciones de temperatura extremas, alejado del alcance de los niños. Entonces, estas condiciones de almacenamiento son importantes en el proceso de dispensación, comunicárselas al paciente. No obstante, también es importante brindar información sobre la forma de reconstitución de los medicamentos, especialmente aquellos de vía oral. Cuando decimos los de vía oral, nos referimos a estas suspensiones que permiten o que necesitan ser adecuadas previas a su administración. En cuanto a la medición de la dosis, también es importante nuestra intervención porque pues a través de ello nosotros garantizamos que la dosis que el paciente administre sea la correcta. Entonces debemos garantizar que los elementos de medición sean los correctos y brindar la educación de cómo realizar la medición del medicamento para su administración. Cuando también tenemos otra particularidad y es los cuidados que se deben de tener en la administración. Entonces, cuando hablamos de estos cuidados, nos referimos a aquellos medicamentos que no deben de ser administrados con jugos, con bebidas gaseosas o con otro tipo de sustancias, o aquellos medicamentos que requieren una particularidad en su toma, que después de su administración requieren que el paciente haga algún tipo de pausa o de actividad. Entonces, este tipo de particularidad al momento de la dispensación es importante que se la podamos comunicar al paciente. Lo último es la importancia de la adherencia a la terapia, que es lo que va a permitir el éxito de la terapia. Entonces debemos de hacer mucho énfasis con el paciente en explicar todo el tema de adherencia, la importancia de dar cumplimiento a la prescripción médica de acuerdo a las recomendaciones de su médico en cuanto a dosis, a frecuencia y al tiempo de la terapia como tal. Así es como la dispensación, pues a través de la normatividad local, el decreto 2200 del 2005 nos relaciona cuáles son los requisitos básicos de una prescripción. Entonces, dentro de ellos tenemos que una prescripción debe contener como mínimo el nombre del prestador del servicio de salud o el profesional que realiza la prescripción, el lugar y fecha de la prescripción, el nombre del paciente con su número de identificación, el tipo de usuario cuando aplique, ¿sí? El nombre del medicamento, la concentración, la vía de administración, la dosis y frecuencia de administración, el periodo de duración del tratamiento y la cantidad total de unidades farmacéuticas requeridas para dar cumplimiento a la prescripción. También debemos de garantizar la vigencia de la prescripción, ¿sí? Y debemos también de contar con el nombre, la firma y el sello, en caso que aplique, del prescriptor, del médico prescriptor.
Cuando realizamos una dispensación, debemos de hacer una retroalimentación efectiva con el paciente. Esta retroalimentación debe estar enfocada en los 5 correctos de la dispensación, los cuales son que el medicamento sea correcto, debemos asegurar de dar una lectura del medicamento que estamos dispensando frente a el prescripto en la fórmula médica, que la dosis sea la correcta, debemos de dar una lectura en voz alta de la dosis que está prescrita versus la dosis que nosotros estamos dando. La frecuencia correcta, debemos de dar una explicación en voz alta al paciente, una retroalimentación de cuál es la frecuencia de administración del medicamento, la vía de administración, que también es importante que quede clara y que el paciente pueda entenderla, y que el paciente sea el correcto, es decir, leer la prescripción en su totalidad frente a el paciente, con la finalidad de que podamos hacer una retroalimentación efectiva y que podamos garantizar que esta dispensación es la más correcta posible. Entonces, es así como hablamos de las buenas prácticas de dispensación, que ellas están englobadas en 3 aspectos fundamentales: la recepción e interpretación de la solicitud, que es el punto en donde el paciente se acerca a la oficina de farmacia y se rehace la recepción de la fórmula médica y se da lectura a la solicitud de esa fórmula médica. El otro punto es la búsqueda o preparación del medicamento o preparación del pedido, como lo quieran llamar. Entonces, es el punto en donde el profesional calificado realiza la búsqueda de los medicamentos que están siendo prescritos, garantizando que sea el medicamento correcto y la forma farmacéutica correcta, la dosis correcta. Y por último, hace una entrega de la dispensación, o sea, hace el proceso de dispensación como tal, que es la entrega del medicamento orientada al paciente con las recomendaciones que ya vimos anteriormente. Cuando hablamos de la dispensación de antibióticos, no hablamos de algo totalmente distinto a lo que ya venimos hablando. Solo hablamos que es una dispensación que tiene unas particularidades especiales por el tipo de medicamento que estamos dispensando. El éxito de la terapia de antibióticos basa básicamente en el tiempo de tratamiento, en la dosis y en la frecuencia. Entonces, es allí donde son estos 3 aspectos claves lo que debemos de tener, además de lo que ya hemos venido hablando, a la hora de realizar la dispensación de los antibióticos. Dentro de la dispensación de antibióticos, tenemos que ya es un problema de salud público que inclusive está siendo identificado a nivel mundial. Por citar algunos de los ejemplos, podemos ver acá este artículo científico que nos habla de que el uso inadecuado de los antibióticos es considerado como una de las principales causas de la aparición de la resistencia microbiana. Es considerado a su vez un problema de salud pública y es el punto en donde los farmacéuticos o desde las oficinas de farmacia se tiene una importante oportunidad de intervención durante la dispensación de estos medicamentos. No obstante, a nivel mundial se han venido trabajando en infografías, en material publicitario, en material informativo y de calidad científica, que lo que permite es resumir todos estos puntos o aspectos claves de la dispensación de antibióticos y se plasman a través de flujogramas o de gráficos que permiten al profesional o al personal sanitario poder enfocarse básicamente en los aspectos claves que debe tener en cuenta a la hora de dispensación de los medicamentos, en este caso de los antibióticos. No obstante, el gobierno nacional, desde las autoridades nacionales y muy aunados o en concordancia con las organizaciones a nivel mundial, como es el caso de la Organización Mundial de la Salud, han establecido una serie de acciones que lo que buscan es básicamente generar o promover la resistencia antimicrobiana, es decir, un correcto uso de los antibióticos. Ellos han trabajado en muchísimos en muchísimas
informaciones o en muchísimas estrategias, por así decirlo, que permiten pues encaminar a la disminución de esta resistencia antimicrobiana, y es así como hoy en día contamos con una infografía que nos habla de los 12 mandamientos contra la resistencia antimicrobiana. Estos 12 mandamientos no son más que los siguientes. Entonces, dice el primer mandamiento que solo tome el medicamento el antibiótico que su médico le recetó. Es importante no automedicarse, es importante no seguir las recomendaciones de profesionales que sean diferentes a su médico, y es importante no incurrir en la práctica del consumo de antibióticos que no hayan sido recetados por el médico. Automedicarse antibióticos puede tener riesgo para la salud, y básicamente es todo el tema de resistencia antimicrobiana, o inclusive estar tomando un medicamento que no necesitamos y que nos puede afectar a nivel sistémico otros órganos. Tomar el antibiótico como se lo recetaron y por el tiempo indicado es la clave de la resistencia, de evitar esa resistencia. Nosotros debemos de siempre tomar el antibiótico correcto, de la manera correcta como fue prescrita y por el tiempo indicado. Es decir, si los síntomas desaparecen, no podemos dejar de tomar el antibiótico, porque hay una vida o un ciclo de vida de estos antibióticos en el organismo que debe cumplirse, y es por ello que existe el tiempo de tratamiento. Aumentar la dosis del antibiótico no lo va a mejorar, o no lo va a mejorar, pero en cambio puede aumentar, sí, empeorar todos los efectos secundarios de este tipo de medicamentos dentro de nuestro organismo. Si los síntomas de la infección persisten, no prolongue el antibiótico, cumpla con la terapia antibiótica indicada en el tiempo indicado y consulte a su médico. Los antibióticos solo sirven para infecciones causadas por bacterias, no están indicados en las infecciones causadas por virus. Los antibióticos no sirven para curar infecciones causadas por virus como el de la gripa. Los antibióticos no previenen el contagio de la gripa ni de otros virus. No comparta los antibióticos que le han sido prescritos con sus familiares o amigos, aun cuando los síntomas sean similares. No se deben compartir. No administre sus antibióticos a sus mascotas. Ellos requieren ser vistos por el profesional calificado para poder evaluar la condición clínica de una mascota, que es el profesional médico veterinario. El mal uso de antibióticos ocasiona bacterias resistentes, y el lavado de manos frecuente evita el contagio por virus y bacterias. Es decir, el lavado de manos sigue siendo la barrera de transmisión más efectiva. Es así como hablamos de los programas de optimización de antimicrobiano. ¿Qué es un programa de optimización de antimicrobiano? Es un programa estratégico que está integrado por diversos profesionales que hacen sus aportes técnicos y que permiten encaminar o fomentar el uso apropiado de los antibióticos, y el realizar prácticas seguras con un fundamento científico. Entonces, es así como podemos decir que los programas de optimización de antimicrobiano conforman uno de los tres pilares fundamentales de los sistemas de salud, que, acompañados de prevención y control de infecciones, que es lo que conocemos como PCI, y la seguridad de los medicamentos y de los pacientes, va a fomentar el uso correcto de los antibióticos. Dentro de los programas de optimización de antimicrobianos tenemos unos objetivos. Tenemos el de mejorar el conocimiento de las resistencias a los antimicrobianos a través de una comunicación, educación y formación efectiva. Reforzar los conocimientos y la base científica a través de la vigilancia e investigación. Reducir la incidencia de las infecciones con medidas eficaces de saneamiento, higiene y prevención de infecciones. Utilizar de forma óptima los medicamentos antimicrobianos de salud humana y animal, y preparar argumentos económicos para una inversión sostenible que aumente la inversión de nuevos medicamentos, medios de diagnóstico, vacunas y otras intervenciones. Entonces, los
Programas de optimización de antimicrobianos que buscan optimizar el uso de antimicrobianos, fomentar la modificación del comportamiento relacionado con los hábitos de prescripción y dispensación. Esto hace énfasis básicamente en esa prescripción completa que debe darse al momento de realizar la prescripción de un medicamento antimicrobiano. Es importante no solo prescribir el medicamento correcto, sino también todos los puntos que ya vimos y que la dispensación también se haga acorde a los puntos que ya vimos anteriormente. Mejorar la calidad de la asistencia y los resultados de salud en los pacientes y evitar gastos innecesarios en la atención sanitaria. No obstante, también los programas de optimización de antimicrobianos acompañados de los PCI lo que buscan es disminuir la presión selectiva de bacterias resistentes y su propagación, prolongar la vida útil de los antimicrobianos existentes porque pues disminuimos la resistencia antimicrobiana y podemos decir que tenemos disponibilidad de antibióticos para la atención de las infecciones por bacterias que puedan darse y limitar los efectos económicos y perjudiciales de la resistencia de antimicrobianos. No obstante, también fortalecer la capacidad de los profesionales sanitarios en materias de prácticas seguras relativas al uso correcto de los antimicrobianos.